Damos la más cordial bienvenida a todos para este webinario sobre el presupuesto nacional en el 2021 y damos la bienvenida a Rafael Joviné, que es nuestro analista central en el día de hoy, a quien estamos invitando como director de la Unidad de Análisis Económico y de Seguimiento Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, del Ministerio de Hacienda de la República, y quien ha sido, como muchos ya conocen, un activo analista vinculado a los movimientos sociales que hemos estado en estos últimos años trabajando por mayor transparencia y mayor justicia fiscal en la República Dominicana. Damos la bienvenida a Rafael. Explico brevemente el procedimiento que vamos a tener durante este encuentro. Primero, Rafa va a desarrollar su presentación en dos bloques, en dos momentos, para hacer más, digamos, participativa y menos densa el desarrollo del webinario, y va a tener una primera presentación general del contexto y los contenidos generales del presupuesto, y después vamos a entrar en algunos detalles más de mayor interés para los movimientos sociales, que tienen que ver con las prioridades sociales en el gasto previsto para el presupuesto del año que viene. Le vamos a pedir a todos los presentes que mantengamos los micrófonos bloqueados para evitar ruidos que se producen cuando tenemos varios abiertos el teléfono, y que vayamos usando, perdón, el micrófono, y que vayamos usando el chat del Zoom para ir compartiendo comentarios y preguntas que después vamos a ir a agrupar y a sistematizar para que Rafa las vaya abordando. Sin más, le damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo del Centro Montalvo por acompañarnos en esta jornada de hoy. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Es un poco incómodo por, digamos, la familiaridad, ¿no?, que tengo tanto con la institución como con cada uno, o por lo menos con la mayoría de ustedes. Entonces, pues en este nuevo rol, créanme que todavía cuesta la adaptación. Y bueno, más acá en el Centro Bonó, esta modalidad también de análisis de coyuntura, que recuerdo que siempre pues era los sábados, y el Centro Montalvo en general pues es, digamos que mi casa, así que me siento muy a gusto, pero también entiendo que los cambios de roles. En todo caso, nada, muy agradecido por la invitación, Roque, al espacio, y pues vamos a entrar en materia sobre este aspecto que nos convoca, sobre el presupuesto general del Estado, que cada año por esta época precisamente toma mayor relevancia, y yo lo que voy a hacer, digamos, es a enfatizar en las características principales de esa pieza que ahora mismo está en la etapa de discusión, aprobación en el Congreso Nacional, y que tiene importantísimos aspectos que influyen o influirán, mejor dicho, sobre la vida de todos y todas. Entonces yo voy a compartir una presentación. Si me dan un momentito, en breve la comparto. Déjenme ver cómo lo hago. Estoy por acá. Vamos a ver. Creo que es esta. A ver, ¿me pueden indicar, por favor, qué ven en la pantalla? ¿Se ve? ¿Me pueden, por favor, corroborar? Sí. Bueno, básicamente lo que se me ha pedido en la
la tarde-noche de hoy, pues es compartir los principales aspectos vinculados al presupuesto general del Estado, al proyecto de presupuesto general del Estado previsto para el próximo año 2021, con el subtítulo de Novedades Fiscales e Inclusión Social en tiempos del COVID-19. Decir que es el primer presupuesto realizado en una coyuntura de pandemia que tenemos, por lo menos desde que se instauró el sistema de presupuesto o todo el sistema de administración financiera del Estado. Hemos tenido en el pasado situaciones de calamidad por algún fenómeno hidrometeorológico, hemos tenido distintas situaciones o por alguna guerra civil, etcétera, pero digamos que este aspecto tiene la novedad de que es el primer presupuesto formulado en un contexto como este, y también de que tenemos un escenario internacional bastante similar. La mayoría de los países de la región lo están, es decir, están en acumulando esta experiencia de lo que esto significa, y por lo tanto es un poco de aprendiendo sobre la marcha en un contexto pandémico como el que tenemos. En todo caso, yo voy a hacer énfasis en los principales aspectos que caracterizan esta pieza, tratando de enfocar en un momento determinado en los pilares sectoriales que influyen en las políticas sociales directamente. Pero primero voy a hacer un preámbulo general, voy a dividir la presentación en dos partes. En una primera parte pretendo abordar esos aspectos más macrofiscales y de prioridades fiscales en general y de cambios que ha habido durante este año 2020. Y en una segunda, luego haremos una pausa, como me ha pedido Roque, para hacer algún tipo de levantamiento sobre preguntas, comentarios preliminares, para luego incluirlo en la segunda parte y así no pasarme media hora solo hablando yo, sino que tengamos un aspecto más interactivo. Bueno, en todo caso, cuando se me vaya venciendo el tiempo, por favor me pueden hacer las acotaciones del lugar. Dos cosas. Primero, contexto macroeconómico internacional y nacional, y luego el proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2021. Voy a ir por aspectos, voy a ir desde los aspectos más básicos hasta los que son un poquito más complejos. Primero, una breve introducción sobre el contexto macroeconómico internacional y nacional. ¿Qué decir en sentido general? Bueno, en sentido general, lo que hay que decir, y es la idea principal que transmito en esta primera parte, es que todos los supuestos macroeconómicos que fundamentan la propuesta de presupuesto que ha caracterizado los últimos años, esos supuestos se han caído. Se han caído las proyecciones de crecimiento económico, y eso es lo principal que explica posteriormente la caída que puede haber, por ejemplo, en los ingresos fiscales. Se han caído también las proyecciones, sobre todo de la tasa de cambio, y hay algunos otros aspectos vinculados a precios del oro y precio del petróleo que plantean un escenario diferenciado, en principio favorable, pero que no compensa la caída que ha tenido la actividad económica. Entonces, en la propuesta de presupuesto para el año 2021 se plantea abiertamente estos escenarios, se va al detalle de lo que cada factor, cada variable implica y de qué ha hecho tanto la administración pasada en los últimos meses como la nueva administración en los primeros meses de gestión. ¿Qué más les puedo decir en este primer preámbulo? Bueno, de que la situación de la pandemia ha implicado unos balances fiscales que registran unos déficits mucho más acentuados, y esos déficits han sido así ante, primero, la necesidad de incrementar el gasto
gastos que en principio no estaban previstos por, sobre todo, los programas sociales de prestación económica a determinados sectores vulnerabilizados de la población y por otro lado, un escenario de reducción significativa de los ingresos fiscales, es decir, el déficit se ha incrementado y lo que se utiliza por lo general cuando hay una situación como esta es de buscar financiamiento. Lo que muestra esta gráfica es que esta situación de República Dominicana es similar a lo que existe en toda la región latinoamericana y caribeña, en donde en general tenemos también déficit proyectado para el cierre de este año sobre el 8% del PIB. En el caso de República Dominicana, la proyección de cierre de año inicial fue de un 9.3% del PIB, una situación que no teníamos desde el año 2012, en un contexto diferente, pero digamos haciendo la similitud más inmediata. Y luego un proceso de ajuste para el año próximo 2021, en el cual se reduciría ese déficit, pero tendría implicaciones en el gasto público provocar esa reducción, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La idea central es que esa situación es la que están atravesando una buena parte de los países de la región. Y en la parte de la derecha pueden ver que cuáles cambios han tenido que producirse en lo que va del año, del año 2020, cómo ha evolucionado el déficit proyectado, que básicamente implica el financiamiento para cubrir los nuevos gastos ante la caída aún más acentuada en los ingresos y por lo tanto lo que esto implica luego para el balance de las finanzas públicas. Esto lo voy a pasar porque básicamente, bueno, puedo en general decir las proyecciones en general o las expectativas económicas para el año 2021, aún así se fundamentan en supuestos. Un presupuesto, su nombre mismo lo indica, es una presuposición de que van a suceder determinados elementos en la economía que pueden producir escenarios favorables ante medidas que tome la administración pública. Y lo que se ve allí, por ejemplo, en cuanto a la perspectiva de crecimiento del PIB real de un 5%, la tasa de inflación promedio de un 4% o las variables más vinculadas a los precios del petróleo o del oro o al tipo de cambio, etcétera, se mantienen en niveles que fueron los que o han sido los que fundamentan la presupuestación del año 2021, teniendo en cuenta de que, o apostando, mejor dicho, a que vamos a tener una recuperación menos pronunciada de lo que ha habido en los últimos años, pero se ha puesto a ello, sobre todo a partir del segundo semestre del año 2021. En todo caso, si varía alguno de estos escenarios, también variará la política de gasto como consecuencia de cómo se comporten los ingresos. Aún así, exponemos tal cual el escenario que se estaba planteando para este caso. Entonces, luego voy a volver a un aspecto sobre el año 2020, pero particularmente el proyecto de ley del año 2021 se fundamenta en al menos 5 pilares. O solo voy a destacar estos 5 pilares, hay más, pero el fundamento estratégico en cuanto a unir la propuesta de programa de gobierno de esta administración 2020-2024, cuando unes el programa de gobierno con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con las líneas orientativas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y la política presupuestaria del año próximo, nos vamos a encontrar con al menos cinco pilares que son transversales. El primero tiene que ver con bienestar de la gente. Es decir, que aún estando en un contexto de pandemia, se apuesta por políticas sociales que garanticen
cobertura básica a la población en determinados servicios: educación, salud, protección social, vivienda. Luego vamos a ver algunos ejemplos de esto. Eso no quiere decir que tengamos necesariamente un salto cualitativo o una garantía en principio de mayor calidad comparativa en estos servicios, sino la oferta disponible que tendríamos en función al presupuesto planificado para cada una de estas sectoriales. Por ahí hay mucha tela por donde cortar y vamos a ver algunos ejemplos de ello más adelante. Lo segundo es el relanzamiento de la economía, y en este caso básicamente se destaca la apuesta por la micro, pequeña y mediana empresa, así como por los proyectos de inversión en el territorio y una apuesta estratégica por una nueva dinámica de capacidad productiva, empleo, divisas, territorio. Lo tercero viene siendo refundar el Estado. Refundar el Estado, o por lo menos plantear los cimientos en este año 2021 para refundar el Estado, implica todos los cambios que hay que hacer para reestructurar el gobierno central, las instituciones que habría que fusionar, las que eventualmente tendrían que eliminarse o que tendrían que reestructurarse para poder cumplir con los bienes y servicios que tendrían que rendirle a la población. Para ese particular hay una comisión encargada en el Ministerio de la Presidencia que coordina todo este aspecto, pero que se mantiene como un paso central. Los cambios probablemente no se pueden ver en los primeros 100 días o durante el resto de lo que quede del año, pero sí el proceso gradual de desmonte de alguna que otra entidad gubernamental o la reconvención de la misma. Luego, el cuarto punto tiene que ver con un aspecto central en toda política pública, y más en la época en la que nos encontramos con los retos del cambio climático, es la biodiversidad y la protección al medio ambiente, particularmente recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas y el manejo sostenible de los recursos forestales. Eso es un aspecto central que no siempre la apropiación de gasto refleja necesariamente los esfuerzos que se tienen que llevar a cabo para garantizar la efectiva protección de la biodiversidad, pero también lo enmarco acá. Y la última parte tiene que ver con lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y acá, para no hacer mucho mareo, vamos a decirlo así, eso se resume en una cosa, se resume en pacto fiscal. Eso ya ha habido una intervención por parte del jefe de Estado con relación a qué se estaría planteando ante la coyuntura que hemos tenido en este año, en la que se formuló un presupuesto y luego hubo que reformularlo. En el intervalo hubo anuncios por parte del presidente de la República de que habría que llegar a un acuerdo fiscal consensuado, y que para eso está el denominado Consejo Económico y Social, donde muchas de las instituciones que están acá o participan o eventualmente se esperaría que participen de este debate a cabalidad sobre las finanzas públicas. Esta también es una apuesta para la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta de que ese pacto fiscal se debe desde hace por lo menos 6 años. Un tema también a tratar y a profundizar según sea el escenario, tanto este como cualquier otro, porque lleva de por sí un gran temario, ¿no? ¿Qué más? Metiéndonos un poco en la estructura del proyecto de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. A ver, el presupuesto general del Estado del próximo año 2021 son 1.753 páginas, ¿no? Me resulta curioso, me viene a la mente
un congresista, un diputado que en sus redes sociales estaba compartiendo hace unos días que pedía ayuda para leerse los 3 tomos, porque no se lo podía leer antes de ir entiendo que a la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley. Y en ese caso, él al menos ha sido sincero, ese congresista, en plantear, bueno, ayúdenme a leer todo esto. Pero creo que si se conoce la estructura, el cómo está orientado, cuáles son las partes que le compone, es mucho más fácil, y no necesariamente hay que leérselo todo, solo lo fundamental, ¿no? Primero, tomo 1. Hay 3 tomos. Hay un tomo 1 que es de 940 páginas. Ese tomo trata el gobierno central. ¿Qué tiene ese tomo 1? Tiene muchos capítulos, muchas secciones, por así decirlo, pero hay 4 partes fundamentales. Hay una primera parte que es el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, es el articulado propiamente, son las primeras 70 o 80 páginas. Ese articulado está acompañado por un informe explicativo, que son unas 115 páginas adicionales, o sea que en la primera 200 se explica la fundamentación del proyecto de ley de presupuesto en sus distintos ámbitos, en esa primera parte. Luego viene la parte de los anexos de la ley, que se van a encontrar cuadros, gráficos, tablas que fundamentan todo el narrativo que previamente se ha visto en los articulados y en el informe explicativo también. Y luego viene una parte tercera, que es la distribución institucional de los gastos por estructura programática. Básicamente, yo diría que alrededor de casi la mitad de todo el documento es ese gran bloque de la tercera parte del tomo 1, donde se puede ver en detalle cada capítulo del gobierno central, cada ministerio, cómo está dividido, la distribución por estructura programática, es decir, por qué programa tiene la institución, y luego cómo eso se va desagregando. Y es una parte central, digamos, pero no deja de ser un anexo. Y luego está informaciones adicionales del gasto, en lo cual voy a citar algo muy concreto al final de mi intervención. Ese es el tomo 1. Si entienden en cómo está estructurado, entenderán mejor cómo, digamos, qué es lo que se está planteando. El tomo 2, de 533 páginas, son los organismos autónomos y descentralizados no financieros y las instituciones de la seguridad social. Y ahí están más de 50 entidades que forman parte de la administración pública, de entidades descentralizadas. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero es un aspecto también central y tienen un tomo en particular. Y luego está el llamado tomo 3, que viene siendo el presupuesto físico, que tiene 2 partes, tanto el presupuesto orientado a resultados y el presupuesto por programas orientado a productos. Esto es muy relevante porque todo presupuesto de gasto tiene que tener una fundamentación en torno a qué es lo que va a generar, qué es lo que le va a producir a la sociedad cuando ejecute todo ese dinero. Y ese tomo intenta explicar, o hace un gran esfuerzo por explicar cómo se da esa relación. Básicamente, entender esa estructura, yo diría que en gran parte da para entender el proyecto de ley de presupuesto. Vamos con el tomo 1. Tomo 1, gobierno central. El gobierno central, ¿qué vamos a encontrar? Primero el articulado. En el articulado tendremos 6 títulos con sus respectivos capítulos y artículos. Yo no voy a leer en detalle todo esto, pero sí diría que el título 1 plantea objetos y aprobación, aprobación y ámbitos de aplicación en sentido general. Es decir, es el título que contextualiza el proyecto de ley de presupuesto. Luego viene un título 2 que lo que hace es plantear los aspectos generales de ingresos,
gastos y financiamiento del presupuesto general del Estado consolidado. Ojo al dato, consolidado. A diferencia de años anteriores, en este año 2021 se apuesta por primero presentar el presupuesto consolidado, que viene siendo el presupuesto con los tres ámbitos, es decir, con gobierno central, organismos descentralizados y autónomos e instituciones de la seguridad social, los tres ámbitos sumados, pero neteando o restando las transferencias que se realizan entre un ámbito u otro. Y en ese sentido se obtiene un presupuesto consolidado y es el que se expone en esos primeros articulados. ¿Y por qué se ha cambiado la estructura? Sencillamente porque la Ley Orgánica de Presupuesto expone de que primero va esta parte y luego está la descripción en los articulados siguientes de cada uno de los ámbitos desagregados. Es decir, el título 3, por ejemplo, de gobierno central, y luego el título 4 de los órganos descentralizados, etc. Hay más cuestiones acá, pero se ha organizado así y se le ha dado relevancia a otros aspectos que voy a citar más adelante. Pero básicamente con esa estructura les dejo. ¿Qué pasa con el año 2021? Primero, ingresos. Los ingresos de cierre proyectados para el año 2020, primero, son de 600, o actualmente la proyección en el reformulado es de 610 millones. Para el año 2021 sería de 746,000 millones. Segundo, gastos. Los gastos reformulados, repito, en la última modificación presupuestaria de este año, era de 1.029.000 millones, ahora se reduce a 891,000 millones de pesos, con algunos cambios que voy a explicar posteriormente. Resultado primario, en este año 2020 vamos a cerrar con un resultado deficitario de más de 255,000 millones primario. Eso es el gasto total menos los intereses de deuda pública, pero para el año siguiente se prevé un resultado primario, si se dan los supuestos que fundamentan el proyecto de ley, de alrededor de 39,000, casi 40,000 millones de pesos. Déficit. Bueno, el déficit proyectado sería de 145,000 millones, porque aún así, en sentido global, como pueden ver en los dos primeros pilares, aún así, con todo y el ajuste, los gastos todavía son mucho mayores que los ingresos y por lo tanto hay un déficit del año corriente, ¿no? Pero para eso hay que tomar prestado para el año próximo 291,000 millones, que hay que conseguirlo de distintas vías. Aún así, eso es una reducción considerable en función a los casi 600,000 millones de este año 2020. ¿Y eso por qué? Porque también se tiene deuda de años anteriores, que son las aplicaciones financieras. Estamos arrastrando durante 13 o 14 años déficit en el gobierno central y eso pasa factura. Y la factura que pagamos son las aplicaciones financieras por concepto de la deuda de años y años anteriores. Y por eso es que se requiere ese financiamiento neto. Explicarlo de otra forma. Por ejemplo, tenemos en la pantalla del lado izquierdo ingresos y financiamientos. Ingresos por 746,000, financiamiento por 291,000. Sería igual, debe ser igual a la política de gasto. Gastos por 891,000, estoy resumiendo, ¿no? 891,378 millones, más las aplicaciones financieras. Eso es el cuadre de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021, que sería de 1.037.000 millones para ese año si finalmente es aprobado en el Congreso Nacional. Visto desde el lado del gasto, voy al lado del gasto, casi estoy haciendo la pausa, no se preocupen. Visto desde el lado del gasto, desde el lado de los ingresos, si tenemos 100 pesos, 28.1 de cada 100 o 28%,
sería fruto del financiamiento. Eso es lo que representa esos 291.000 millones, ese financiamiento. Luego, ITEVIS representaría 20.6%. Abajo pueden ver las cifras en absoluto, son unos 213.000 millones. Luego, impuestos sobre los ingresos, que son impuestos directos sobre ingresos o renta, 17.2 de cada 100 pesos. Y así sucesivamente hay más figuras impositivas que se explica el detalle en esa vista panorámica en función a 100 pesos, ¿no? Visto desde otra forma, desde otro ángulo, porque así, digamos, resulta fácil verlo en términos, es más didáctico verlo en función a los 100 pesos, pero también podemos tener otra lectura. ¿Cuál es la otra lectura? Bueno, tenemos por un lado fuentes de financiamiento y por otro lado erogaciones. De las fuentes de financiamiento, ¿qué sucede? Que los impuestos apenas llegan a 623.345 millones, la proyección. Pero esa proyección solamente de impuesto estaría dando para cubrir ¿qué? ¿Qué es lo que están cubriendo o eventualmente estarían cubriendo esos tributos? Bueno, las aplicaciones financieras, es decir, el repago de deuda de años anteriores, 1. 2, los intereses de la deuda como tal, que ya representa de por sí el 32% de todas las erogaciones de gasto. 3, el 4% del PIB para la educación como tal, preuniversitaria. Y 4, los recursos destinados al sector salud, que llegan a un 2% del PIB. Con esos grandes rubros, en esos grandes rubros es que se concentra la parte impositiva. Pero ¿qué pasa? Que queda todo el resto del gobierno, queda toda la estructura del Estado. El Estado hace mucho más cosas, el Estado a través de su representación institucionalizada, ¿no? Y todo el resto necesita, sin contar el subsidio eléctrico. Entonces, para todo eso y todo el resto de las erogaciones, pues hay que recurrir a fuentes de financiamiento, que es lo que explica el endeudamiento que se presenta para el año 2021. Básicamente, esa es la situación que tenemos y es la situación de entrada como preámbulo para una discusión sobre un eventual pacto fiscal el año próximo. Así lo dejo caer. Aún así, ¿qué pasa para el año 2021 y particularmente para la propuesta que se ha sometido o que se ha reformulado? Particularmente para esa propuesta, ustedes saben, se sometió el 1 de octubre primero y luego se sometió ahora a mediados de noviembre. Y en ese intervalo lo que se hizo fue modificar todo el articulado tributario por la situación adversa que se presentó ante la presentación de esos artículos. Pues bien, esos artículos tributarios adicionales del año 2021 han salido, que son básicamente el artículo 30, el 31, el 35, el 37, el 40 y el 41. En resumen, esas figuras impositivas han sido retiradas y en su lugar se ha apostado por sustituirle por un acuerdo con el sector financiero y otro acuerdo con el sector minero. Y luego aquí volvía en el escenario del año actual, 2020, en el cual se compara tanto el presupuesto, la primera reformulación que fue hecha al final de la pasada administración en junio de 2020, como la segunda propuesta de reformulado. Eso es lo que comúnmente se llama el presupuesto complementario, entre comillas, y aquí también planteamos las diferencias que hay entre proyecciones de ingresos, proyecciones de gasto, qué se estaba contemplando en una propuesta y qué se está contemplando en otra para el cierre de este año. El primer reformulado, para resumirlo, planteaba los programas de asistencia social por la pandemia, FASE, Quédate en Casa y PATI,
con una cobertura hasta el cierre del primer semestre del año, así como los gastos en la primera etapa de la pandemia y también los gastos de campaña electoral, que no nos olvidemos que también representaron un incremento significativo en función al presupuesto inicial. Y para el presupuesto reformulado está básicamente la extensión de los programas sociales hasta diciembre de este año 2020, de los programas, digamos, en la modalidades pandémica, fase quédate en casa y para ti. Está la ampliación de la cobertura en salud y particularmente la inclusión de 2 millones de personas aseguradas en el SENASA, en el subsidiado. Están los recursos adicionales para el inicio del año escolar en la modalidad virtual en este año. Están también los recursos para la intervención integral de unas 30,000 viviendas y los fondos de capitalización del Banco Agrícola para facilitar tasa cero a productores. Básicamente eso es lo que explica el segundo reformulado, atendiendo al contexto que previamente les he presentado. No sé, Roque, si ven conveniente, podemos hacer una primera pausa ahora, como estimen pertinente, y luego sí, la segunda parte de la intervención. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa ahora. No tenemos todavía colocadas algunas preguntas de los y las participantes, pero para que, digamos, tenga un breve recesito y para comentar desde la moderación, digamos, algunos aspectos que me parece importante de lo que tú has ido señalando. Como se puede ver, digamos, la presentación que tú acabas de hacer está estructurada con, digamos, lo que está establecido digamos, en la ley general de cómo deben formularse los presupuestos de la República, con sus principales componentes por sectores y por funciones. Destacar que tú has señalado, y digamos en la propuesta, se trata de retomar pilares que son fundamentales para el relanzamiento de la economía dominicana, que tienen que ver con el fomento, digamos, de las MIPYMES y el desarrollo de inversiones públicas que tengan un impacto dinamizador en la economía. Has destacado la importancia de, digamos, pilares que tienen que ver con el gasto social y con los servicios sociales y la importancia de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos en áreas fundamentales como educación y salud. Reconocer que tú también has podido destacar en la presentación de que el escenario económico saliendo de una digamos, crisis como la que ha provocado la caída del Producto Interno Bruto debido a la pandemia, fundamentalmente, y en un escenario donde había un, digamos, elevado financiamiento y déficits fiscales acumulados sistemáticamente en los últimos, por más de una década, lo que eso implica para producir, digamos, un cambio significativo en las finanzas públicas, y destacar lo que tú señalabas en el sentido de que sin un pacto fiscal no es posible avanzar en cambios significativos en lo que ha sido hasta ahora la política fiscal que hemos tenido en los últimos años. Se reconoce la necesidad de la expansión del gasto, de mantener un gasto, digamos, en los niveles que se han venido manteniendo, pero con unos niveles, digamos, prometidos de eficiencia y de transparencia y de supervisión de la calidad de la gestión de las finanzas públicas y el desempeño de los funcionarios, y con un, digamos, endurecimiento del régimen de consecuencias, que son de las promesas de cambio que se han prometido en esta nueva administración, pero no tenemos hasta ahora, por el escenario en que nos encontramos, digamos, mayores posibilidades sin que antes se haga realmente un pacto fiscal, que es lo que va a permitir, ya lo ha planteado desde hace ya 10 años la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando
en su artículo 36, hacía el mandato de la necesidad de que las fuerzas sociales, bajo el liderazgo del Estado y del Consejo Económico y Social, puedan abocarse a la discusión de un pacto fiscal, que sin duda alguna tiene que tener las características que están planteadas también en este mismo artículo de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, que procuren una estructura tributaria más progresiva, más comprometida con la equidad, digamos, que pueda la transparencia, que exista una ley de responsabilidad fiscal que establezca límites a las decisiones que a veces, digamos, desde la dirección del Estado se adoptan medidas de tipo populista que afectan, digamos, la salud de las finanzas públicas. En fin, tú has estado señalando aspectos que me parece importante, ¿verdad? Que hay algunas ideas que vienen ya planteándose a nivel de pregunta, digamos, sobre la importancia de que se puedan desarrollar presupuestos bien especificados, digamos, desagregados por regiones que permitan realmente atender las situaciones de inequidades que existen a nivel territorial por las desigualdades regionales que se dan en el país. También se ha señalado, digamos, la importancia de conocer en detalle las implicaciones y los riesgos que traen los precedentes de estos acuerdos con sectores como el financiero y el minero, que son sectores con intereses bien claramente definidos y con agendas políticas bien claras, que lo que podría eso implicar para, digamos, la autonomía relativa de la administración del Estado, lo que estos precedentes, digamos, podrían significar. En su momento nos gustaría escuchar comentarios que tú, incluso que tú puedes explicar un poquito más en qué consisten y cuáles, digamos, son los argumentos que han estado sobre la base de favorecer este tipo de acuerdos. Básicamente eso es lo que ha estado saliendo, Rafa. No necesariamente para que tú ahora hagas un comentario, sino para que lo tengas en cuenta en el desarrollo de tu presentación. Quiero agradecer de una manera, digamos, especial la presencia de mucha gente, amigos y colaboradores nuestros del Centro Montalvo y también algunas personas destacadas de la administración, digamos, de los últimos años en el Estado, que han estado atentos, digamos, al desarrollo de esta jornada. Agradecemos a todos y a todas su presencia. Activistas de los movimientos sociales, gente de diferentes regiones, gente de Jaina, gente de Neiva, gente de Santiago, gente de Dajabón, de La Vega. Realmente muchas gracias a todos y cada uno de los diferentes movimientos sociales, de las personas que tienen necesidades especiales y discapacidades especiales, de los diferentes movimientos que están presentes, digamos, en esta jornada de hoy. Yo lo quiero dejar ahí como corte para que tú retomes. La idea era hacer un corte para que pudieras también coger aire y de nuevo retomar la presentación. Seguimos esperando preguntas y comentarios de las personas que nos están escuchando a través del chat para que en la segunda ronda incluso podríamos considerar la posibilidad de algunas intervenciones. Entonces, te damos de nuevo la palabra, Rafa. Son las 6:48 para que manejemos el tiempo. Si puedes, en unos 12, 15 minutos cerrar la parte expositiva y después para que demos más oportunidad al intercambio. ¿De acuerdo? Ok, haré todo lo posible. Gracias, Roque, por el resumen. También he estado leyendo algunos que otros de los comentarios, al menos en el chat del Zoom. En todo caso, lo que no retome de cara a la presentación, pues sí lo podemos hacer de cara luego a la parte de comentarios. Bueno, pues voy a compartir nuevamente.
Creo que se ve. Bueno, básicamente en esta segunda parte lo que me voy a centrar sobre todo es en los aspectos vinculados en los aspectos vinculados de manera específica a cada uno de los componentes, clasificadores de gastos, planteando solo las ideas generales porque el tiempo no va a permitir profundizar, pero que sí luego en alguna que otra pregunta o intervención pudiesen ser abordados más en detalle. Primero, el presupuesto visto desde el clasificador funcional, es decir, desde la finalidad o la apuesta estratégica de cada una de las políticas de gasto, ¿qué se destaca? Pues se destaca que van a encontrar que el 46.7% del gasto total se concentra en servicios sociales. Estos son 416.000 millones de pesos. Este es el gran rubro en este aspecto y básicamente cuáles son los grandes elementos que allí se encontrarán. Bueno, educación, salud, la parte de servicios comunitarios, protección social, incluyendo pues todo lo que tiene que ver con ya subfunciones como asistencia social, los programas previos a la pandemia, así como también la parte vinculada a vivienda, equidad de género, entre otros componentes que al menos acá no están detallados, pero que también son bastante relevantes. Solamente cito esta primera parte de las funcionales, porque es, digamos, en donde se concentra la gran apuesta del proyecto de ley. Viéndolo de la forma, otra vez de nuevo, didáctica, para señalar la idea fuerza, diría que, bueno, si tenemos el mismo ejemplo de los 100 pesos, un 31.9 o casi la tercera parte se concentra precisamente en los aspectos vinculados al servicio de la deuda. Esta panorámica que presento es bastante similar a lo que se ha presentado en los últimos años en el país y tiene que ver con el arrastre que representan los déficits fiscales por el incremento del gasto no respaldado por una política tributaria de recaudación lo suficientemente amplia y justa a la vez que conceda mayores ingresos para la estructura del Estado, para mantener toda la estructura de rendición y de producción de bienes y servicios públicos. Y eso significa que sacando ese 32% es en el resto, en el 68% que queda, que se tiene que incurrir en todo lo vinculado a lo que un Estado social de derecho debería de gestionar ante su ciudadanía, que es educación, que es el rubro que representa acá 19%, ese 19% en función al presupuesto, al total de erogaciones, a su vez es el 4%, poquito más. La administración central, salud, protección social, energía, etcétera. No voy a desmenuzar cada aspecto, pero digamos que la idea central creo que lo muestra de manera bastante contundente lo que representa el servicio de la deuda. Aún así, ¿cuáles son las prioridades de la parte vinculada estrictamente al gasto total? Pues ahí identifico varias de ellas, empleo formal, promoción de las MIPYMES, la parte de seguridad ciudadana, el agua, como uno de los aspectos también centrales, las inversiones en el sector transporte, la parte de vivienda, la parte vinculada a sostenibilidad ambiental, cultura, deporte, eso sin citar todavía los aspectos que están en el extremo superior, en la parte céntrica, que son educación,
y la inversión que representa el 4%, los 194.000 millones de pesos, y por otro lado, la inversión en salud, que de eso vengo a continuación. Educación, por ejemplo, bueno, básicamente, educación en sentido general, en sentido amplio, como sectorial, la modalidad virtual representa una parte importante de los recursos, unos 27.000 millones de pesos para dotación de equipos, para estudiantes y profesores, conectividad. Estoy hablando de lo que está presupuestado como tal. Hay 100.000 millones, que es lo que representa servicios de educación primaria y secundaria, alimentación escolar, etcétera. Solamente voy a citar grandes rubros. En la parte de salud, ¿qué se destaca? Bueno, continuar los esfuerzos de la lucha contra la pandemia en los escenarios planteados. Hay un énfasis importante en financiar la administración de la vacuna a la población cuando se tenga disponible. Y ya han habido anuncios importantes al respecto de avances, ¿no? Eso está presupuestado como tal, solamente cito el caso. La parte de la cobertura del seguro familiar de salud para llevar la cobertura hasta 5.5 millones de afiliados al régimen subsidiado. Eso sería lo que representa la inclusión, eso sería lo que representa la inclusión de ese número de afiliados, y ahí está presupuestado en el presupuesto de salud esa parte. La atención de enfermedades de alto costo, la construcción y remodelación de hospitales como el José María Cabral y Páez, y la ampliación del Sistema Nacional de Emergencia. Eso por citar a grandes rasgos salud. Hay mucho más cosas, pero no tengo el tiempo para detallarlas todas. Ahora, cuando entre alguna parte del Servicio Nacional de Salud, diré solamente, puntualizaré algún elemento adicional. Vivienda, en vivienda lo que destacaría es la inversión que por lo menos en la última década no ha tenido precedentes, de alrededor de 4.300 millones de pesos en la función vivienda social. Esto enfocado sobre todo en la intervención de unas 10.000 viviendas. Esto es labores de mejoramiento habitacional para impactar el déficit habitacional cualitativo, y a esto se le suma unas 2.000 viviendas nuevas a construir. Ya para eso está el Instituto Nacional de la Vivienda, y entre el año 2020, el actual, y el próximo año 2021, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de pesos en vivienda, una cifra que no se ha ejecutado en la última década en este sector, y refleja una parte de la apuesta estratégica, no solamente en la dignificación del derecho a la vivienda, sino también como una estrategia de relanzamiento de la economía en determinadas unidades territoriales, donde se puede alcanzar valor agregado a través de invertir en este importante sector. También tiene esa connotación. Hay programas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer y la no violencia contra y la no violencia de género. Mañana es 25 de noviembre. Identifico acá y solo señalar que el Ministerio de la Mujer es la institución con el mayor incremento porcentual de su presupuesto de un año a otro en la administración de gobierno central, y esto me parece un dato relevante. Se destaca principalmente la construcción de las casas o refugios de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, a las cuales aquellas que estén acogidas en esas unidades, en esas casas, pues recibirían un subsidio de unos 10.000 pesos. Está el caso del proyecto Ciudad Mujer, y está el del proyecto Ciudad Mujer, perdón, y todo lo que tiene que ver con capacitación, con enfoque de igualdad, salud sexual y reproductiva, y una vida sin violencia. Y acá, en la última parte, también cito el caso de deportes y todo lo que tiene que ver con la intervención en este sector. No voy a detallar mucho por razones de tiempo. La parte de servicios económicos es, digamos, la intervención del Estado
para contribuir a la reactivación económica en la etapa post-pandémica, sobre todo pequeña y mediana empresa. Aquí se identifican montos y algunos programas: empleo formal, población rural y desarrollo agropecuario y pesquero, así como acceso a agua como recurso hídrico como tal, entre otros. Servicios generales y medioambientales no lo voy a detallar por razones de tiempo. ¿Qué está de momento en el proyecto de presupuesto? Y aquí voy tomando el toro por los cuernos y algunas de las preguntas que están surgiendo sobre los programas sociales. Bueno, está presupuestado unos 27.700 millones en protección social. Es la cobertura del programa Comer es Primero, y de momento es el aumento del doble de la cápita de la cobertura prepandémica. Eso quiere decir unos 1.650 pesos por cabeza de hogar, incrementando también el número de beneficiarios en función a la etapa prepandémica y llevándolo al menos a 1 millón de beneficiarios. Esto también es un asunto que está abierto en el debate, y ya la administración ha puesto énfasis en que se están viendo escenarios alternativos de que el desmonte no sea tan acentuado, y se estarían anunciando posteriormente medidas compensatorias para garantizar una mayor apropiación de recursos a las familias, sobre todo si se mantiene la situación durante el primer trimestre o durante los primeros 4 meses del año, la situación de confinamiento, de falta de reactivación económica, y si todavía tenemos episodios de rebrote. En todo caso, lo que se quiere transmitir es que no es un escenario rígido el que se plantea acá en la propuesta de presupuesto, sino que en función al contexto se están viendo escenarios diferenciados en este sentido. También está el caso de las pensiones solidarias. No nos olvidemos del caso, para ejemplificarlo, de los cañeros, que por fin estarían siendo cubiertos con pensiones solidarias en este importante sector que lleva una reivindicación de muchos años, este importante núcleo de la población. Programas prioritarios. Por primera vez, los 40 programas prioritarios, es decir, del Plan Nacional Plurianual, que tienen un enfoque estratégico en la superación de la pobreza y desigualdad, por primera vez están costeados, se le puede dar seguimiento, y también se puede ver o evidenciar cuáles son los bienes y servicios públicos que están detrás de cada programa. Anteriormente, en el articulado solo se planteaban cuáles iban a ser los programas prioritarios. Ahora, en esta administración se ha hecho el esfuerzo por evidenciar qué monto tiene cada partida, cuánto se le está asignando, y también qué se quiere lograr con ese monto asignado. Y eso también tiene un importante elemento de rendición de cuentas, y también de seguimiento y monitoreo por parte de organizaciones de sociedad civil, ya que tendrían este elemento adicional. Y eso lo pueden ver en el articulado, no voy a detallarlo, pero son unos 105.000 millones de pesos que están repartidos en 8 ministerios y en 40 programas que son fundamentales para la apuesta para combatir la desigualdad en el país. Balance primario, recortes, eficiencia del gasto público. No puedo dejar de mencionar este aspecto porque es fundamental, sobre todo si se está apostando por un eventual escenario de consenso fiscal a mediados del próximo año. Hay que evidenciar qué se está haciendo, qué se está haciendo para organizar la casa, ¿no? En materia de publicidad, propaganda, viático, hay por lo menos un ahorro, o mejor dicho, una reorientación de recursos por más de 2.200 millones. Eso quiere decir 2.200 millones que antes estaban en publicidad, en propaganda, en viáticos, etcétera, ahora están siendo reorientados. También la partida de productos útiles varios en general están siendo reorientados más de 3.900 millones, y más de 600 millones también en combustibles, lubricantes y productos químicos conexos. Esto en esta parte. La clasificación económica la voy a volar, pero como les dejo la presentación, van a poder ver en detalle. Además, hay un informe explicativo que tiene todo esto en detalle.
Hay una pregunta en el chat de hace unos minutos que creo que iba en torno a proyectos de inversión. Acá pueden ver, tienen también en el informe explicativo y en el presupuesto ciudadano 2021, tienen una distribución geográfica de la inversión según a qué o cuál provincia, y también tienen un comparativo entre la inversión geográfica, los montos en valores absolutos y también en perspectiva per cápita. Es decir, por ejemplo, si bien es cierto que la región Osama, que tiene el azul más intenso, concentra la mayor parte del gasto de la inversión pública en términos absolutos, en términos por la cantidad de habitantes, la provincia que concentra la mayor cantidad de recursos es Pedernales, en términos de la proporción de habitantes. Es solo, digamos, otra lectura para poder contrastar, ¿no? Aún así, se reconoce el esfuerzo que hay que hacer para territorializar aún más el gasto en las regiones que más lo necesitan. La clasificación institucional, solamente destacar que hay una subida en 6 ministerios, en los ministerios sobre todo más sociales, en salud, educación. La presidencia también tiene una partida de incremento por su peso en programas sociales. Interior tiene un incremento por los aportes a la municipalidad. Y también el Ministerio de Obras Públicas, y dirían, hoy, pero ¿por qué el Ministerio de Obras Públicas se incrementa? Bueno, en este caso, porque allí es donde está como entidad receptora, el Instituto Nacional de la Vivienda, y básicamente una importante proporción de su incremento tiene que ver por eso. Y lo que le hablaba anteriormente sobre el aspecto que está en la parte de anexos finales, que creo que es importante, y hemos transparentado en este caso para que se vea la magnitud de lo que significa y para que se genere el debate que se tiene que generar al respecto, se ha transparentado lo que tiene que ver con las asignaciones establecidas por ley. Ustedes saben que hay leyes que condicionan el uso de fondos, que son los que se conocen comúnmente como rigideces presupuestarias, ¿no? Entonces, en el informe explicativo van a encontrar un cuadro donde se detalla qué ley específica está condicionando el uso de determinados recursos, que dice, dedica tanto 4% para esto, 2% para aquello, 5% para lo otro, etcétera. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Cuál se está cumpliendo? ¿Cuáles no? Y la idea es generar el debate de la pertinencia de muchos de estos aspectos. Tenemos casos tan extremos, o mejor dicho, tan dicotómicos, por citar, como puede ser el caso donde hay un respaldo social, por ejemplo, a los fondos del 4% para educación, que está en la ley 66-97 y por la que todos y todas marchamos hace 10 años ya, que se justifica y más que nunca ahora en cada uno de los programas y en su estructura programática como tal, pero también tenemos otros casos. Tenemos que la ley que se aprobó, la ley de 15-19, la ley electoral, que tiene como órgano ejecutor la Junta Central Electoral, dice que el 1.5% del presupuesto general del Estado tiene que dedicarse a la Junta Central Electoral. Bueno, si se le diera ese 1.5% el presupuesto de la Junta en un año posterior a las elecciones, hubiese sido de 15.567 millones y se le está destinando menos de la tercera parte de eso, se le está destinando 4.500 millones de pesos. Así como cito ese caso, hay muchos otros que pueden ver el ejemplo allí donde está, que evidencia pues una necesidad en la cual deberíamos de acoplarnos a una discusión que bien puede ser objeto en los próximos meses. Por eso hemos hecho el ejercicio de transparencia en este sentido. Ya voy cerrando. Tomo 2 son unidades descentralizadas y autónomas. Les invito a leerlo porque por lo general se pasa por alto.
Solo destacar que en el Servicio Nacional de Salud, por primera vez, el Servicio Nacional de Salud representa más del 50% de todo el presupuesto del Ministerio de Salud Pública como tal. Y ojo al dato, sabemos que el Ministerio de Salud Pública no solo ejecuta recursos en salud, sino también que tiene un importante componente de recursos en el sector agua, o sea que es mucho mayor el peso que tiene el Servicio Nacional de Salud en este caso, y están ahí los programas más importantes en este caso. Universidad Autónoma de Santo Domingo, también otra entidad descentralizada a la cual he querido hacer énfasis en evidenciar las asignaciones por estructura programática, y también el Instituto de Recursos Hidráulicos, INDRI, por la apuesta hacia este sector. No voy a seguir detallando. El tomo 3, solo para finalizar, ahora sí, es el presupuesto físico, lo que les hablaba en principio. Ahí tenemos un reto muy importante, que por la etapa de formulación presupuestaria en la cual nos hemos incurrido, en la cual con la llegada de la nueva administración, la fecha del 1 de octubre, y el cambio, digamos, de autoridades y toda la etapa de transición que apenas fue de 41 días, hay aspectos que no ha sido posible tener en cuenta, incluso aspectos que lo señalo con toda apertura de la propia encuesta de presupuesto abierto 2019, que creo que hay una pregunta sobre en ese sentido en el chat, que no ha sido posible tenerlo en cuenta en esta etapa de formulación del presupuesto 2021, sobre todo aspectos de participación y de integración de otros componentes, entre ellos el presupuesto físico, pero sí se refleja una cobertura, por lo menos en cuanto a un incremento en cuanto a al presupuesto por productos y servicios, un incremento en este sentido. El presupuesto financiero, que es el tomo 1 y 2, hay una cobertura de un 100%, es decir, 100% de las unidades ejecutoras tienen presupuesto financiero. Presupuesto físico tiene un 84%. Déjame ver, perdón, un 84% de cobertura en unidades ejecutoras. Eso quiere decir que todavía hace falta más esfuerzo para que más entidades especifiquen cuáles son los productos, unidades de medidas, metas cuantificadas sobre qué es lo que van a ejecutar en cuanto a producción y servicios públicos al final del año. Y la gran meta es el resultado, el gran desafío es el presupuesto orientado a resultados, donde de momento tenemos 9 programas repartidos en 7 instituciones y que de momento eso tiene una cobertura de un 3%, y se espera que con el nuevo Plan Nacional Plurianual del sector público y en la etapa posterior, en la etapa de recuperación, pues eso sea ampliado de manera significativa. No voy a entrar en detalles sobre la conceptualización, ni sobre los ejemplos que hay, que son muchos, que pueden evidenciar sobre qué significan, por ejemplo, 2.700 millones de cobertura en medicamentos de alto costo y el número de beneficiarios potenciales que tiene esta parte, o la cobertura de los programas sociales, etcétera. Eso es lo que en sí tiene que evidenciar el presupuesto físico y sobre lo cual se le tiene que rendir cuentas a la población, y es lo que, de lo cual se está haciendo todo el esfuerzo para que así sea. Solamente termino con un anuncio, y esta es mi parte ya final, que el presupuesto ciudadano, la versión pedagógica de todo lo que le acabo de presentar, está ya colgado en la página web, en el portal institucional de la Dirección General de Presupuesto, y allí se procura explicar las 1.753 páginas de los 3 tomos. Se hace un esfuerzo por explicarlo en 27 páginas. Y eso es un esfuerzo titánico. Es el proyecto de ley, el presupuesto ciudadano del proyecto de ley. Por lo tanto, se está de momento recogiendo las valoraciones, impresiones de la ciudadanía sobre los elementos que contiene esa pieza,
Es también una recomendación de las buenas prácticas internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas, y se espera que cuando lancemos una encuesta o una consulta ciudadana ahora al cierre de este trimestre, pues tengamos otra propuesta de presupuesto ciudadano mucho más integral de cara al mes de enero. Nada, aquí muchas gracias, Rafa. Vamos a ir, digamos, compartiendo algunas de las inquietudes que han estado levantándose, algunas preguntas que me parece importante tomar en cuenta, por lo menos unas 4 o 5 preguntas para que con ello cerremos, digamos, esta jornada. No queremos abusar de la generosidad de las personas que están conectadas ya desde hace más de una hora. Nos gustaría, sin embargo, entre las preguntas que se realizan, tienen que ver varias que tienen que ver con el tema de la participación ciudadana en el proceso presupuestario y cómo está contemplada en la nueva gerencia de la DIGEPRES, que la ciudadanía participe, se apropie de este proceso. Y en particular también se pregunta en qué medida ha sido tomado en cuenta las recomendaciones que se fueron planteadas en la encuesta del presupuesto 2019, que se realizan, digamos, bastantes recomendaciones asociadas a la participación ciudadana en, digamos, los procesos presupuestarios y la necesidad y conveniencia de que se generen documentos complementarios y pertinentes. Hay una pregunta muy importante también que destaca la importancia de que a pesar de que se tiene definido como un pilar fundamental el bienestar de la gente, se percibe que hay medidas de políticas fiscales restrictivas, sobre todo en lo que concierne a un proceso de desmonte de los programas de apoyo a población vulnerable y a los trabajos que se estaban, digamos, en este momento, que no se terminan de recuperar, sobre todo lo que era la fase 1, 2 y quédate en casa. ¿En qué medida este proceso de desmonte llega demasiado anticipado para como son, digamos, las dinámicas de recuperación que están teniendo la economía? Otro elemento muy importante tiene que ver con el interés de mayor inversión pública. Se percibe que en el presupuesto de 2021 ha habido una reducción de lo que era la tendencia de inversión pública, el gasto de capital. Y en particular también se destaca una observación, una pregunta, que en el presupuesto está contemplado un ingreso de capital entre los ingresos fiscales del año para el que están contemplados en el presupuesto del 2021. Hay un ingreso de capital ascendiente alrededor de 87.315 millones de pesos y que corresponden, así dicho, a transferencias de empresas públicas no financieras. La pregunta es, este monto, que ronda cerca del 9.4% del total de los ingresos proyectados para el 2021, significa que el sector privado tendrá la oportunidad de adquirir empresas eléctricas. Esto significa que se van a vender al sector privado algunas empresas. ¿Cómo es que está previsto estas transferencias de empresas públicas no financieras que redundarían en un incremento de los ingresos de capital en el año 2021? Una última pregunta que, digamos, plantea una inquietud muy particular de qué criterios fueron utilizados para reducir las subvenciones del Estado a algunas instituciones sin fines de lucro que trabajan con poblaciones vulnerables, en particular, por ejemplo, personas con discapacidad y otras organizaciones que acompañan a poblaciones vulnerables que requieren servicios sociales. Básicamente estas son de las preguntas. Rafa, si tú pudieras, yo sé que no, en unos 10 minutos para que no nos pasemos más de las 7:35, te agradecería mucho. Entonces, tus comentarios al respecto. Bueno, gracias, gracias Roque. Vamos a ver, por partes. Primero,
Muy pertinente todas las preguntas y voy a tratar como de ir respondiendo según el caso. Primero, sobre los aspectos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, que es un tema central, digamos, tanto a nivel de lo que persigue esta administración, como es un tema particular que algunos que otros perfiles que hemos entrado ahora en un rol de servidores públicos, pues traemos con nosotros mismos y que procuramos que tenga un rol activo. El escenario, retomo lo que había planteado hace un momento, el escenario planteado por la entrada de la nueva en la entrada de la nueva administración, teniendo en cuenta los días previos de la transición y la necesidad de armar una propuesta de presupuesto. Primero, un reformulado en apenas una semana luego de la entrada al gobierno, un reformulado. Luego, sobre ese reformulado, una colocación de bonos para buscar financiamiento y luego una propuesta de presupuesto para el año 2021 ha implicado que tenga consecuencias en el corto plazo, digamos, de que esas etapas de formulación han sido sobre todo realizadas por la administración central y no ha habido en esta etapa, en esta coyuntura, un suficiente involucramiento de actores sociales y de otros actores en la etapa de toma de decisiones sobre la formulación. De hecho, eso no es ahora, es que en general no se tiene esa etapa activada como tal, ese mecanismo de participación e involucramiento, o al menos es bastante limitado, parto del reconocimiento de ese aspecto, y sobre eso lo que evidenciaría es lo que habría que hacer precisamente ahora en este primer semestre del año 2021. En este primer semestre o durante este tiempo hay temas institucionales. DIGEPRES, por ejemplo, tiene que hacer un plan estratégico institucional, pero ya no dentro de 6 meses, ahora planteando un escenario en el cual todos los aspectos de transparencia y participación efectiva de la ciudadanía pues sean ejes centrales, que se vuelvan a repriorizar y a darle mayor énfasis que lo que ha tenido durante estos últimos años. Eso también implicará en algún momento una modificación de la ley orgánica de presupuesto para poder permear todos los aspectos de gobernanza fiscal dentro del ciclo presupuestario. Y eso es un punto también a tomar en cuenta en todo lo que se haga. Y que también requiere participación en la propia construcción de ese marco legal y del propio plan estratégico también. Se esperaría que en un nuevo calendario de formulación del año para el próximo presupuesto, pues también se cuenten con mecanismos hábiles o propuestas pilotos de involucramiento y de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso es un aspecto también que representa un reto y que hay que asumirlo como tal si se apuesta por una democracia tanto representativa, pero también participativa. Y ahí está un asunto pendiente que esta administración tendría que recoger también, claro está. Y también diría que esto involucra un nivel de acoplamiento con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de articulación bastante fuerte en la medida de que el MEPID es quien tiene que poner en marcha los consejos de desarrollo municipal, provincial, regionales, y luego cómo esas propuestas que emanen desde la sociedad, desde los distintos territorios, pues son acogidas dentro de la política de inversión pública y del presupuesto general del Estado. Es decir, eso es un reto en primer orden de esta administración
y creo que seremos evaluados por qué tanto logremos cumplir eso. Lo digo tal cual y es un punto que hay que poder darle respuesta, no a largo plazo ni a mediano, sino a corto plazo. Este tipo de actividad y de encuentros que espero sean más seguidos y que espero respondan, digamos, a las distintas, a los distintos cuestionamientos que van surgiendo, pues es un ejemplo de esa intención que tiene que transformarse en acciones. Bueno, luego el asunto vinculado a bienestar de la gente versus desmonte de programas sociales, ya lo he tratado en la segunda parte de mi intervención más temprano. Se ha presentado una propuesta de presupuesto donde se vuelve a los programas previo a la pandemia, pero se duplica la aportación o la cápita de 850 que eran a 1.600, de 825 a 1.650. Si hay previendo que probablemente tengamos unas condiciones durante el primer trimestre del año en la cual todavía tengamos sobre todo rebrotes o un estancamiento prolongado de la actividad productiva, pues hay que repensar, ¿no? Y esa es la idea que transmito, no es lo que está programado, no es algo rígido, sino que en función del contexto, pues evidentemente que un gobierno que apueste por la gente tiene que también tomar en cuenta esto y esto no se dejaría de lado. Ya ha empezado a surgir algunas que otras opiniones de distintos ministerios y eso demuestra que hay una intención política de no dejar a la población descubierta o por lo menos a los sectores más empobrecidos. Los aspectos en concreto yo no puedo, exponer porque no tengo, no tengo un énfasis determinado, o mejor dicho, no tengo los aspectos concretos de cuáles escenarios se están contemplando, pero sí transmito esa intencionalidad de base. Sobre inversión pública, es que en sí todo el presupuesto general del Estado, salvo 6 ministerios, presenta un ajuste. Básicamente presenta un ajuste considerando el presupuesto previo a la pandemia y considerando que los márgenes que se tenía, con los cuales se va a cerrar, no son sostenibles si no se tiene una política de ingreso y la suficiencia tributaria. Entonces, hay un asunto que tenemos que considerar de cara a cómo vamos a financiar las políticas de desarrollo en el país y particularmente esto es un asunto central. Y cuando hablo de financiar, también me refiero a la parte de ingresos corrientes y de ingresos de capital. Hay una propuesta en concreto que está dentro de la política presupuestaria de ingresos que está en el informe explicativo y que plantea los escenarios de los posibles ingresos de capital, que son escenarios abiertos y que se estarían contemplando. Explicar en detalle esos escenarios no es una competencia directa de la Dirección General de Presupuestos, sino de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria dentro del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, sobre los criterios que se tomaron en cuenta para modificar la estructura actual de las asociaciones sin fines de lucro, de nuevo, los criterios a tomar en cuenta lo define el Centro de Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro, que está dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ya ha habido declaraciones preliminares donde se ha enfatizado que se ha hecho una repriorización en función a necesidades, en función a quienes están rindiendo cuentas y en función a otros aspectos de orientación de políticas en general en este sentido. Con lo cual yo no tengo más elementos que esos que ya han anunciado los
los responsables institucionales en este caso. Es lo que diría en sentido general. No sé si he respondido todas las preguntas, pero básicamente eso. Muchas gracias, Rafa. Con relación a lo que se señalaba de la transferencia de empresas públicas no financieras, aportando alrededor de 87.000 millones de pesos, ¿qué es lo que está previsto como fuente para la obtención de esas transferencias? ¿Está contemplada la venta de activos estatales hacia el sector privado para hacer efectiva esos ingresos fiscales del año 2021? Hay un escenario abierto al respecto. No tengo detalles finalmente de cuál será la decisión al respecto, pero evidenciaría que hay, tal cual como lo menciona, la partida es venta de activos no financieros y las cuentas auxiliares, particularmente donde están esos 87.315 millones, son transferencias de capital recibidas de empresas públicas no financieras nacionales. Eso deja un escenario en el cual se estarían haciendo determinados procesos de negociación, de concertación con actores privados y de nuevo, toda esta política de ingresos particulares se define desde una instancia diferente a la Dirección General de Presupuesto y yo no tengo más información que esa. Y tal cual se lo tengo que transmitir así. Muchas gracias, Rafa. Sin embargo, y muchas gracias a todos y todas los que se conectaron con este webinario en el día de hoy. Ha sido muy edificador, mucha gente felicitándote por el desarrollo de las presentaciones. Hay temas y comentarios que todavía fluyen y que son de interés. El tema en particular de los acuerdos con la Barrigol y lo que eso implicaría se ve como un elemento importante que de transparencia eso se haga público. Sabemos que eso lo está desarrollando el Ministerio de Hacienda y no corresponde, digamos, a DIGEPRES, pero esperamos que oportunamente ese tipo de cosas, incluso si corresponden a los propósitos de ingresos fiscales del año financiero 2021, deberían anexarse a los documentos de la ley de presupuesto. Igualmente, los compañeros y compañeras de las organizaciones que agrupan a personas con discapacidades levantan el reclamo de que seamos más sensibles y comprendamos la dinámica con que este sector realmente, y sabemos que tu sensibilidad social sintoniza con esa preocupación. Queremos, que digas una última palabra de despedida y agradecerte tu presencia en este webinario de hoy. Bueno, muchas gracias. Sé que por asuntos de tiempo no nos podemos extender por compromisos particulares, ¿no? De cada uno y también de los distintos grupos que acá se han conectado. Yo lo que reitero es la plena disposición y apertura a que cualquier organización social que tanto acá directamente en este webinario como vinculada, acá tiene puertas abiertas. Cuando necesiten una presentación sectorizada específicamente, digamos, donde se vean aspectos concretos de la política de gasto público en los temas y reivindicaciones particulares que tienen, las puertas están abiertas acá. Es una política estratégica en esta gestión y particularmente solo tienen que contactarme. Así que nada, yo como buen hijo del Centro Montalvo me despido, pero esperando, digamos, tener otros encuentros y que podamos compartir y extender las discusiones que hemos dejado sobre la mesa en la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Buenas noches y hasta la próxima.